Damos inicio al proceso de nuestros segundos IPAs de la Cátedra de Competencias Ciudadanas, donde vamos a trabajar el tema de dignidad humana, alteridad y multiculturalidad. Entonces, sean bienvenidas en este proceso. Vamos a tener varios momentos en nuestro espacio. Lo primero es que quiero compartirles un video que nos permita sensibilizar un poquito nuestra percepción frente a todo lo que nos rodea. Siguiente, pues vamos a mirar todo lo que es la temática de la dignidad, la alteridad y la multiculturalidad, que son los temas principales en nuestra fase número 2. Y tercero, pues vamos a mirar concretamente la guía número 2 y el anexo que estamos desarrollando para el trabajo, tanto individual como colaborativo en esta segunda etapa. Entonces, sean bienvenidos. Voy a compartirles pantalla y desde ahí pues deseo que presten mucha atención y ahorita en la medida de lo posible podamos hacer esa integración de saberes a partir de lo que cada uno de ustedes piensa. Bueno, voy a quitar un momentico mi micrófono, pero por favor necesito que me cuenten si empiezan a escuchar el video. Bueno. Por favor, cuéntenme si tenemos audio. Violeta vivía en un lugar hermoso de Colombia, rodeada de animales, árboles y girasoles. Violeta era feliz con sus nietos, los lilas y sus hijas, las amarillas. Ellas le ponían color a su tierra y la llenaban de vida. Un día muy temprano, mientras alimentaba a los pollos, patos y ranas, las hijas de Violeta, las amarillas y el tío Naranja salieron al pueblo en busca de comida. A medida que avanzaban, la tierra se llenaba de los colores que las hijas de Violeta desprendían suavemente al caminar. De repente, mientras bebían algo antes de regresar a casa, la tierra se oscureció. A lo lejos, la voz de un niño les avisó que venía un grupo de malvados que desde tiempos pasados aterrorizaba ese lugar lejano. Y debían estar acercándose muy rápido porque aquella vocecilla se transformó en un grito desgarrador. ¡Corran! ¡Vienen los sin sombra! El corazón de Violeta no dejaba de latir asustado. ¿Dónde estaban sus hijas? ¿Por qué no venían? Cuando vio la silueta del tío Naranja y no encontró ningún indicio de la llegada de las amarillas, una espina se clavó en su corazón. El tío Naranja no tenía color, no tenía brillo. Sus ojos estaban llenos de lágrimas y su voz era un eco de la tragedia. Los sin sombra se habían llevado a las amarillas. Violeta no lo pensó. Encargó al tío Naranja de la casa. Se echó al hombro una bolsa con comida y tomó de la mano a sus nietos, los lilas, para marcharse en busca de las amarillas. En cada puerta que tocaba, Violeta preguntaba: ¿has visto a mis hijas? Pero nadie le dio razón. Todos tenían miedo. En uno de los tantos pueblos oscurecidos por los sin sombra, Violeta encontró voces de ayuda para seguir con su lucha y caminó en busca de la justicia. Allí denunciaría a los sin sombra, pero una vez que estuvo enfrente suyo, el repartidor de justicia la miró con indiferencia y le cerró la puerta en la cara. Inspirada por su dolor y para recordar siempre a las amarillas, Violeta empezó a tejer una manta con los recuerdos de sus hijas. Una tenía 17 años y le encantaba el campo. La otra tenía 19 y amaba a los animales. Violeta no dormía. En el día cuidaba a los lilas y en la noche adelantaba la colcha de recuerdos. Más años pasaron y con ellos la manta de Violeta se hizo popular en los pueblos cercanos. Había algo especial en esa manta y era que no dejaba dormir a quienes sabían de ella. La tristeza de Violeta y la belleza de las amarillas se quedaba en la mente de quien los veía y pronto empezó a incomodar al Estado. Cansado de no poder dormir, uno de los hombres del Estado, llamado Gris, visitó a Violeta y le dijo que ella tenía derechos, pero de repente, con un movimiento silencioso, se le acercó al oído y le dijo que lo mejor era que dejara de buscarlas. sin dejar de tejer, Violeta lo miró con ojos chispeantes.
y le respondió que no a este hombre gris y a todos los demás que vinieron. Una noche, los sin sombra le mandaron un recado. La amenazaban con la muerte si no dejaba de tejer. Violeta tomó de la mano a los lilas y la manta de recuerdos y se marchó. Violeta visitó muchos pueblos y de cada uno tenía que salir rápidamente. Los pobladores al principio se acercaban preocupados por su dolor, pero después de ver la manta con sus recuerdos, se molestaban porque ya no podían volver a dormir. Una noche, mientras tejía, una mujer sabia se acercó a Violeta y le dijo que ella tenía derecho a saber la verdad frente a lo que había pasado con sus hijas. El temor se apoderó de los huesos cansados de Violeta. Los sin sombra no solo se habían llevado a sus hijas, también las habían violado. Pasaron 7 años. Un día, el Consejo de Sabias decidió llamarla hasta su palacio. Cada una le dio una recomendación en favor del cumplimiento de sus derechos y al final le manifestaron que la impunidad que reina en Colombia frente a la violencia sexual y a las desapariciones forzadas ha convertido a las mujeres en víctimas ocultas del conflicto armado. Un eco gris se acercó a Violeta. Le dijo que tenía pistas sobre sus hijas. Violeta pensó que eran buenas noticias, impulsadas por las recomendaciones de las sabias, pero en ese momento se dio cuenta que dichas pistas eran un zapato y una camisa de las amarillas. Ahora, las lágrimas de Violeta lloraban la muerte de su esperanza, que sus hijas estaban muertas, que los sin sombra las habían privado de su brillo, de su luz, que habían dejado a los lilas sin madre. ¿Cuántos años y cuántas vidas faltan para que los pobladores, otras madres, otras hijas y otros nietos, el Estado y la justicia actúen? Bueno, familia, entonces acabamos de ver a Violeta, que es un cortometraje que nos permite sensibilizar muchas cosas dentro de este contexto de las competencias humanas y de lo que vamos a hablar de la dignidad, de la alteridad, de la multiculturalidad y todo lo que ha implicado en nuestro contexto de historia. ¿Alguna quisiera compartirnos su opinión frente a lo que le pareció el cortometraje, por favor? Belgi, bienvenida. Qué gusto verte en este espacio. ¿Cómo estás? Hola tutora, buenas tardes, gracias. Qué gusto saludarte, preciosa. Que Dios te bendiga. ¿Pudiste ver el cortometraje? Entré casi ultimando el video. Bueno, y de lo que alcanzaste a ver, ¿qué te pareció? Me pareció un cortometraje pues muy reflectivo para la vida cotidiana de nosotras. Sí, muchas gracias. A ver, María José está comentando acá. Dice, muchas veces el mismo Estado viola los derechos de las personas sujetándonos a amenazas y a vivir con la injusticia. Sí, o sea, hay muchas cosas, o sea, este tema nos da a muchísimas reflexiones. O sea, lastimosamente nos genera y tenemos un contexto histórico tan amplio que tenemos muchas cosas que entrar a analizar, porque también normalizamos muchas otras. Cuando nosotros vivimos en un contexto de violencia donde incluso nosotras mismas, en nuestras generaciones, nacimos dentro de esos contextos violentos, ya se habían normalizado muchas cosas quizás en nuestra casa. Volver a recuperar ese contexto es lo que necesitamos hacer. Sí, o sea, ¿cuál es el deber ser frente a lo que reconocemos como dignidad? ¿Cuál es el deber ser de lo que reconocemos como alteridad, como solidaridad, como fraternidad, como todo ese principio de valores que justamente nos llevan a analizar ese contexto de las competencias ciudadanas? Nosotros muchas veces veíamos que las competencias las manejaban únicamente los colegios. Incluso hasta hace algún tiempo los colegios lo miraron como un eje transversal, pero porque la misma reglamentación lo solicitaba y no por una necesidad.
sea, que implica que nosotras tengamos esa conciencia y que ustedes tengan justamente esta cátedra dentro de su proceso de formación profesional en psicología. ¿Sí? Que implica esa sensibilidad frente a todos los contextos que nos rodean, pero al reconocer también esos otros factores que como seres humanos tenemos. María José también dice, quienes las mujeres se encuentran en vulnerabilidad alta de acuerdo al contexto violento, sí. En eso tienes razón. O sea, hay una situación latente y es que hemos tenido una violencia significativa hacia la mujer, pero que también nos cuesta generar ese proceso de reconocimiento de lo humano. O sea, tampoco podemos volvernos en el otro factor de que o es femenino o es masculino y sencillamente nos separamos. O sea, ¿y dónde queda el contexto de humanidad? ¿Dónde queda ese contexto de ser humano dentro de esa construcción de pensamiento con el que todos nacemos? Y desde ahí vamos a empezar a hablar de la dignidad. Entonces, bueno, Belgi, pues les comentaba ahorita a tus compañeras, el contexto en el que vamos a trabajar es primero, pues hacer esta sensibilización del proceso de la dignidad, de esa sensibilidad que como seres humanos a veces se nos olvida. Y lastimosamente entramos en un mundo donde preferimos aislarnos frente a tantas cosas que ocurren. Veíamos en el CIPAS pasado, donde, ¿qué necesitamos tener para ese fortalecimiento como personas y más si estamos en esa formación psicológica? Sí, o sea, necesitamos sensibilizarnos, pero también necesitamos poner esos puntos de margen donde no todo nos afecte, pero donde no todo lo normalicemos. Sí, o sea, que días en un proyecto de investigación, les comparto esa experiencia, estamos mirando el contexto del asombro. ¿Qué implica el asombro dentro de esa construcción de persona? Y hay varias psicólogas que trabajan, docentes de la universidad, que trabajan en diferentes espacios donde es tan fuerte el contexto humano, que ellas decían, no es que a mí ya no me asombra nada. Y cuando llegamos a interpelarlas por ese ejercicio, ellas decían, no, ya no me asombra nada. Y yo decía, qué triste que ya no nos permitamos asombrarnos de esas cosas y quizás reconocer otras para mejorarlas. ¿Sí? Ahí es donde necesitamos poner ese punto de referencia. Entonces, familia, les voy a compartir la presentación que tenemos para este día. Y en esa medida, pues empezar también a mirar el contexto de lo que implica nuestro proceso de la dignidad. Entonces, bueno, bienvenidas a este proceso. Ya en un momentico les leo el chat porque cuando tengo la presentación aquí abierta no me lo permite. Y pues vamos a ir haciendo esos pares o esos saltos en el camino para poder ir charlándonos, ¿sí? O sea, importantísimo que pudiéramos activar nuestros audios para podernos comentar, aunque igual yo las voy leyendo en el chat. Bueno, dice Universidad Nacional Abierta de Distancia, Competencias Ciudadanas, segundo CIPAS, octubre 5, tema Dignidad Humana, la alteridad multiculturalidad, por la directora Sonia Patricia Silva. En esa medida, pues vamos a mirar este contexto, pero pues vamos primero a reconocer por qué estamos trabajando eso dentro de nuestra cátedra. En la fase número 2 tenemos como desempeño y objetivo de aprendizaje reconocer los principios básicos que difieren de la dignidad humana, la alteridad y la multiculturalidad desde el rol que se tiene como ciudadano. O sea, ¿quién es el ciudadano para que lo cobije ese contexto de dignidad, de alteridad, de multiculturalidad y que implica que nosotras reconozcamos eso dentro de nuestra labor profesional? Entonces vamos a empezar pues por el principio y vamos a mirar por los presaberes. ¿Sí? ¿Qué entendemos por dignidad? Voy a dejar de compartir acá y desde ahí sí quiero que nos preguntemos eso y que hagamos ese ejercicio de construcción. ¿Qué entendemos por dignidad? Bueno, entonces las voy a leer. Listo. Muchas veces, de acuerdo al contexto violento, bueno, María José continúa diciendo, de acuerdo a la humanidad, los sujetos debemos entrar en un papel de transformar y alzar la voz para fortalecer nuestros derechos a pesar de la actualidad. ¿Sí? O sea, ¿qué implica eso? Claro. O sea, ¿qué implica que nosotros primero lo reconozcamos y luego los hagamos valer, ¿verdad? Entonces, bueno, familia, sí quiero que por favor abramos los micrófonos. Un punto concreto. Cada una que entiende por dignidad. O sea, dentro de nuestros preconceptos, igual ustedes ya tienen formación profesional, ya están estudiando psicología. Entonces, ¿qué nos dice?
¿sí? O sea, no necesitamos mirar el diccionario, nada. O sea, ¿qué tienen, qué entendemos dentro de ese contexto de dignidad? Por favor, cuéntenos. Es como una cualidad que nos hace valer como personas. Sí. ¿Qué más? Es el respeto que se tiene por sí mismo y también por las personas, por nuestros pares, por las personas que convivimos en una sociedad o un determinado contexto. Listo, mi Magali, muchas gracias. Gracias, mi Belgi. Muy bien, María José y Juliana. Sí, señora. Rescatando los comentarios de las compañeras anteriores, sí es cierto que es como un valor, ¿sí? Que uno como persona se tiene a sí mismo y hacia los demás. Eso también tiene que entrar en papel de acuerdo a los diferentes contextos, ya sea social, sea familiar, de las diferentes relaciones en las que el sujeto se encuentra expuesto, uno debe valerse como persona, de acuerdo también a las situaciones, ¿sí? Porque hay muchas personas que alzan la voz y toman posesión de acuerdo a las situaciones y hacen, como digo, minimizan a las personas de acuerdo a la situación que se está presentando, ¿sí? Entonces ahí es cuando existe el valor de poseer la dignidad, cuando se valora uno hacia sí mismo por encima de las necesidades del momento o de las exigencias de los demás. Perfecto, mi María José, muchas gracias. Señora. Listo. Voy a leer entonces también lo que nos dice Juliana. Espérame por acá, déjame cogerlo. Entonces, Juliana nos dice, la dignidad es algo sustancial, tan sustancial e inalienable en esta dignidad que nadie puede ser esclavo ni tan siquiera por voluntad propia o por contrato. Y de ninguna manera podemos perder la dignidad de modo que no pudiéndose perder la dignidad humana sustancial en ningún supuesto. Es en ella donde hay que hacer pie para desautorizar la pena de muerte y la tortura y para conceder al criminal más criminal la oportunidad y el derecho a la rehabilitación. Uy, bueno, ese es un tema bioético que necesitamos también discutir en algún momento. O sea, ¿qué implica ese contexto de reconocimiento del humano? O sea, ya recogiendo lo que ustedes cuatro mencionan, y es cómo hacemos para reconocer esa humanidad básica que nosotros debemos tener frente a ese proceso de reconocimiento social. Entonces, ¿qué nos dice la dignidad? Voy a volver otra vez a la presentación. Muchas gracias. Y es entonces entrar a mirar qué significa ese proceso de reconocimiento de la dignidad, ¿sí? La Declaración de los Derechos Humanos Universales de 1948 dice: la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca. Y nosotros, oh, qué bonito suena eso, pero vamos a mirar dentro del contexto que estamos hablando nosotras, cómo se leen esos universales que nos han acompañado, pero que quizás cuando nosotros lo ponemos en el día a día resultan tan poco reconocidos y tan poco, pues, o sea, hechos realidad, ¿sí? O sea, ahí es donde necesitamos fortalecer eso. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966, cuyo preámbulo expresa que la libertad y la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad humana inherente a todos los miembros de la familia humana y de sus derechos inalienables, derechos iguales e inalienables. Entonces, eso lo dice el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Luego encontramos la Convención Americana para los Derechos Humanos, que fue en 1969, y dice: toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad. Entonces, en esa medida, vamos a mirar cómo hacemos para poder reconocer ese proceso de la dignidad. Y entonces nos dice, la dignidad humana significa que un individuo siente respeto por sí mismo, lo que ustedes decían ahorita. O sea, ¿qué implica que aunque yo como sujeto, yo, Sonia Patricia, yo, bueno, a ustedes, María José, Belgi, cada una, ¿qué implica que se reconozca por sí misma y lo hagamos valer?
¿sí? ¿Y qué pasa cuando muchas personas no tienen ese tipo de valoración? Y dice, y se valora al mismo tiempo que es respetado y valorado. Implica la necesidad de que todos los seres humanos sean tratados en un pie de igualdad y que puedan gozar de los derechos fundamentales que de ellos se derivan. O sea, suena muy bonito, pero ¿qué implica eso, sí? Entonces, ahí es donde vamos a entrar a analizar. Bueno, ¿qué más entendemos voy a dejar de compartir? ¿Y qué más entendemos por dignidad? Por favor, comentémonos. Juvis, muy buenas tardes, bienvenida. Qué gusto tenerte acá. Hola, Juvis, buenas tardes. Bueno, en esa medida, la dignidad implica ese reconocimiento de cada uno. O sea, nosotros no podemos pasar por encima de la dignidad y hablamos de ese proceso de dignidad hacia los otros. Pero resulta que nosotros siempre cometemos un pequeño error y es que si yo no reconozco mi dignidad, no la voy a hacer valer. ¿Sí? Y ese ejercicio primero que parte desde el contexto de la inteligencia emocional y es el conocimiento de sí mismo en la parte intrapersonal, que implica que yo tenga esa capacidad de reconocer mi dignidad y asimismo la haga valer. Entonces pasa que dentro de muchos contextos nosotros vamos a reconocer que la persona también permitió ese ejercicio de vulneración de derechos. Puede pasar, pero también qué pasa cuando por mi realidad, dentro de mis construcciones personales, familiares y todo lo que me acompaña, no aparece ese contexto de reconocimiento de la dignidad. ¿Ustedes qué piensan de eso? ¿Por qué puede ocurrir ese contexto? La psicología, ¿qué nos dice? ¿Qué nos dice? Debemos empezar a mirar ese contexto personal. Entonces, ahí es donde radica el proceso de educación y de formación. O sea, ¿yo cómo hago para hacerle entender al otro que sea consciente de su dignidad? ¿Sí? De que eso existe dentro de su proceso. Entonces, María José dice, tutor, al reconocer nuestra dignidad, se reconoce que no es otorgado por nadie, sino que todos poseemos sin distinción de sexo, raza, religión, orientación sexual, ni otros condicionantes. Ese es el ejercicio fundamental. Miren, yo dentro de todo ese contexto, yo difiero mucho de esa defensa a la orientación, al reconocimiento de las orientaciones sexuales. O sea, todos debemos tener reconocimiento de nuestra orientación sexual independiente cual sea. Yo no puedo discriminar a nadie por X o Y motivo que pueda generar ese proceso. En esa medida, ahí es donde debemos hacer ese ejercicio de formación. ¿Sí? ¿Cómo hago yo para hacer ese ejercicio de reconocimiento hacia el otro? ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí, familia? Preguntas, pues ya debemos ser conscientes de nuestros pensamientos y actos. Ajá. Listo, ¿quién más? ¿Alguien más quiere compartir, familia? Bueno, voy a continuar, voy a compartir la pantalla y continuamos con nuestra presentación. Vamos entonces a pasar con el contexto de la alteridad. Ay, espera, ya. ¿Están viendo mi pantalla? Por favor, confírmenme si pude cambiarla. Por favor, confírmenme. Sí, señora. Ah, listo, listo. Permítame un segundito. Entonces, bueno, cada una vamos a preguntarnos ahora, ¿qué es la alteridad? Ya miramos el contexto de la dignidad, ahora vamos a mirar la alteridad, que no es muy poco conocido, ni es algo que dentro de nuestro lenguaje manejemos. ¿Qué creen que es, qué entienden ustedes? Vamos a hacer ese ejercicio de los presaberes. ¿Qué creen que sea la alteridad?
Cuénteme, por favor. Niñas, ¿qué creen que sea? Tutora, pues hasta donde yo estuve leyendo, pues entendí que era como una capacidad de ser diferente a otra. O sea, el que yo me reconozca como diferente al otro, ¿sí? Sí, señora. Listo, mi preciosa, muchas gracias. ¿Quién más? O sea, no lo que comprendamos, no se preocupen. Ahorita ya vamos a mirar qué nos dice la teoría, pero también cómo se da ese deber ser dentro del contexto normal, ¿sí? ¿Quién más? ¿Quién más, niñas? ¿No? ¿Ninguna otra? Bueno, entonces vamos a pasar a la siguiente. Resulta que de alteridad, como es un término que nosotros normalmente no utilizamos, tú no andas diciendo, ay, ¿cómo estás de alteridad el día de hoy? O sea, no. Normalmente ese es un término que lo hablamos en la teoría, pero que si vamos a mirar, ese proceso se relaciona con otro que nosotras sí manejamos en la cotidianidad y tiene que ver con algo y ya ustedes van a hacer la relación. Dice, Abgano, recuerda que la alteridad del griego, etepos, del latín alteritas o ser otro, es colocarse o constituirse como otro. No es dejar de ser yo para ser otro. Ojo con eso porque ahí es donde tenemos como esa confusión. O sea, yo no puedo dejar de ser yo para ponerme en función del otro. Yo difiero mucho de ese término que nosotros decimos, ponerme en los zapatos del otro. No, familia, nosotras no podemos dejar nuestros zapatos para ponernos en los zapatos del otro. Yo comprendo los zapatos del otro, pero a partir de mi interpretación de vida. O sea, yo puedo comprender la tristeza porque quizás yo también ya he tenido ese sentimiento. Yo puedo comprender muchas situaciones porque ya mi experiencia de vida me ha permitido generar ese otro proceso. Entonces, en esa medida, yo necesito entrar a mirar esa posibilidad de comprender al otro. Dice, por ello este concepto puede entenderse como la forma en el proceso en el cual el ser humano desde su yo asume la presencia de su alter. O sea, yo reconozco a la otra humanidad. Pero fíjense que venimos del reconocimiento de la dignidad, que es donde me solicite que yo como sujeto y como ciudadano me reconozca, y pasamos a la alteridad y es como yo desde esa condición también me permito reconocer al otro. ¿Sí? Fundamental ese ejercicio. Y muchas veces dentro de nuestra cotidianidad sencillamente somos. Cuando ya empezamos a ser conscientes de todo este proceso, pues vamos a ser un poquito más sensibles y vamos a reconocer ese ejercicio de las violetas y las amarillas como una situación de vida que se presentó. O sea, para muchos puede ser la información y los datos estadísticos. Para muchos otros o para nosotros, eso tiene una connotación de vida que es reconocer la condición de la otra persona. ¿Sí? Entonces, desde ahí, la alteridad es el valor esencial que nos enseña a participar de esa globalidad, de eso social. O sea, yo soy un sujeto único y irrepetible, ¿sí? O sea, no hay ninguna otra Sonia Patricia así tal cual que yo soy, y eso también nos genera una confusión, porque normalmente nos referimos por puntos de referencia externos, pero cuando yo me referencio como única, ahí es donde empiezo a reconocer también todas esas múltiples posibilidades tanto de reconocerme como de reconocer al otro. Dice, participando de este concepto, el hombre se desubica de su eje principal. O sea, salgo de ser mi yo, del yo como centro del mundo, y me permito reconocer dentro de ese proceso a los otros. Entonces, salgo de mi ego, de lo que implica mi percepción de vida, de lo que implica ese punto de referencia. Y desde ahí, pues, me permito reconocer el mundo de los otros. Ah, es que el otro también puede sentir tristeza. Ah, el otro también puede sentir decepción. Ah, resulta que de pronto mi esposo también puede tener alguna situación y yo no tengo la capacidad de comprenderlo. O mis hijos también pueden estar pasando por una etapa significativa y yo ya he pasado por esa etapa y tengo la capacidad de reconocerlo. ¿Sí? Entonces, lo que nos dice ahí es en el mundo del otro. ¿Qué implica ese mundo del otro? Y ahí es donde nosotros tenemos que ubicarnos en esa alteridad.
La alteridad, volvemos a decirlo, y ahí lo relacionamos con qué valor. ¿Alguna de ustedes lo relaciona? ¿A cuál se parece? Niñas, ¿lo relacionan con alguna? Niñas. ¿No? Bueno, entonces continuemos. En ese ejercicio, ya ahí vemos cómo es el proceso de la alteridad y luego pasamos a lo otro que es la multiculturalidad, ¿sí? Que implica el que yo reconozca que también hay otras construcciones de cultura. Entonces venimos de lo pequeño al contexto general. Entonces, pasamos del proceso de la dignidad, vamos a la alteridad que ya me va agrandando la perspectiva y luego ya paso a ese contexto más global que es cómo yo interpreto las diferentes interpretaciones de cultura a mi alrededor. ¿Sí? ¿Van conmigo, niñas? En ese, ¿sí? Cuénteme. Bueno, entonces, la multiculturalidad hace referencia a la presencia en el mismo lugar de muchas culturas, ¿sí? Que no tienen relación entre ellas o que pueden tener una relación o no, pero que generan un proceso de convivencia. ¿Qué implica eso dentro de un contexto de barrio? ¿Qué implica eso dentro de un contexto, incluso de la misma familia, cuando muchas veces nuestros papás vienen de ese proceso de relación que nosotros podemos tener dentro de las diferentes regiones que tenemos en nuestro país, ¿sí? Por ejemplo, Belgi, ¿tú de dónde eres? De Río se chocó para el mundo. Muy bien. ¿Y qué otra cultura tienes a tu alrededor? La cultura La indígena, La indígena, sí, ¿qué más? la mestiza. Ajá. ¿Qué cultura? Ajá. Y bueno, y esa convivencia, Apenas yo que me venía por allá. Ustedes de todo, que usted uno niño. ok. Bueno, ¿y qué más? Dentro de esa multiculturalidad, ¿hay dificultades? O sea, ¿se presentan dificultades de convivencia por esa diferencia de culturas o no hay problema? Ay, yo tengo una hambre. Se pueden generar conflictos, sí, señora. ¿Sí generan conflicto? ¿En qué medida? Dame un ejemplo, por favor. Está chupando los dedos. Ayer en su cola de banana. Porque ella no te va a esperar eso, pues. Y ahorita que me tenía así, golpeó la cabeza. Bueno, entonces, en esa medida voy a dejar de compartir, bueno, no mentiras, espérenme, terminamos acá esta parte. Y dice, podemos definir la diversidad cultural como la interacción de una o varias culturas. Según la UNESCO, virtual. Trabajo. Según la UNESCO, la multiculturalidad se refiere a la naturaleza pluralmente diversa de la sociedad humana. Esto incluye elementos culturales, pero también lingüísticos, religiosos, socioeconómicos y familiares. Él tiene hambre.
¿Listo? Entonces, en esa medida ya reconocemos esos elementos. ¿Listo? Bueno, voy a dejar de compartir y desde ahí, pues ya vamos a pasar a hacer nuestro ejercicio de reflexión. Ah, bueno, entonces aquí comenta María José, interviene la forma de hablar, vestir, las costumbres. Un claro ejemplo que puede ser el campo y la ciudad. Sí, señora, tienes toda la razón. Entonces, en esa medida, pues vamos a hacer ese ejercicio para ver cómo podemos desarrollar cada uno de nosotros ese proceso. ¿Listo? Les voy a pedir el favor, espérenme, les voy a compartir la presentación, el acta de los CIPAS, el formulario para registrar asistencia, mientras nosotros vamos también charlando de ese proceso. Denme un segundo, ya se los copio por el chat. Y desde ahí, listo. Formulario de asistencia. Chicas, entren por favor y regístrese a ver si el formulario de asistencia les permite. Bueno. ¿Película de qué? Amor, tiene una... Ay, Dios mío, ese cosa ya acabó. ¿Listo? El tema, por favor. Mi Yubis, tienes el audio prendido. Eso es, gracias. Listo. El tema, se los voy a colocar, es dignidad humana. Ay, bendito Dios. Dignidad humana, alteridad y multiculturalidad. Listo. Entonces, por favor ingresen, me cuentan si es posible que lo abran porque a veces podemos tener dificultades con el enlace, pues mientras vamos analizando eso. O sea, la idea es que dentro de ese contexto nosotros vayamos mirando cuáles son esos posibles casos que vamos a trabajar en nuestro trabajo de la fase número 2. Voy a compartirles pantalla y vamos a mirar entonces qué nos dice la guía número 2 frente a ese proceso de formación que estamos desarrollando en nuestra cátedra. ¿Listo? ¿Están viendo mi pantalla? Ustedes me confirman, por favor. Niñas, ¿están viendo mi pantalla? Sí, sí, señora, sino que no sé si es mi internet que se corta la llamada. Ah, ok. No puede pasar, además como hay algunos sectores en los que está lloviendo, entonces sí puede pasar que la línea no esté muy clara. Bueno, entonces, tenemos la guía de rúbrica de evaluación de la fase número 2 con las necesidades de aprendizaje. Entonces, ¿cómo estamos desarrollando nuestro proceso? Dentro del proceso metodológico de trabajo colaborativo. Esto implica que la misma plataforma a cada una de ustedes las ubicó dentro de un grupo determinado con unos participantes determinados. ¿Cuál es el punto significativo de este trabajo? El poder organizar el trabajo colaborativo, el poder comunicarme con mis compañeros, el poder poner los puntos en común para lograr el objetivo. Entonces nos dice que la actividad de aprendizaje es reconocer los principios básicos de la dignidad humana, la alteridad y la multiculturalidad. Para eso nos brindan los documentos de base con los que contamos y es la teoría de los conflictos de Johan Galtung, que lo venimos trabajando desde la primera fase. Formas alternativas de resolución de conflictos, que ya nos viene a dar un nuevo elemento de cómo yo me permito generar ante el reconocimiento de un conflicto una alternativa de mejora, ¿sí? O qué entiendo por conflicto, que eso lo hicimos en la primera parte, para que yo pueda determinar y desde ahí mirar desde dónde voy a solucionar el conflicto.
Luego tenemos el multiculturalismo y la alteridad, que nos va a ampliar ese proceso de formación, que nos va a decir, oiga, pero es que tenemos diferentes perspectivas sociales por esa misma incidencia cultural y esa misma forma de ver las cosas. Y ahí es donde nos vienen a solicitar la alteridad. ¿Qué implica ese proceso para que podamos desarrollar ese reconocimiento de nuestro entorno y más si somos psicólogas? Luego venimos a mirar la dignidad como autonomía y qué implica que yo me reconozca como sujeto, y venimos a hablar también de la inteligencia emocional, donde cada ser humano debe tener esa construcción de reconocimiento personal para que pueda a sí mismo replantearlo en su contexto social. Luego miramos la ciudadanía en los periodos de Adela Cortina. Adela Cortina nos va a traer un contexto ético desde las éticas mínimas y las éticas máximas. ¿Cuáles son esos procesos de reflexiones que yo como ciudadano debo hacer frente a un contexto social? O sea, ¿cuáles son los mínimos y cuáles son los máximos dentro del contexto social? Especialmente les recomiendo este artículo que nos va a permitir tener ese punto de vista ético a partir de eso. Luego, el segundo paso dice identificar y analizar en su entorno territorial, en el municipio, ciudad, departamento, país. Sabemos que tenemos un valor agregado y es la riqueza cultural que nuestros grupos tienen, porque cada uno de nuestros estudiantes puede estar en una zona diferente. Entonces, eso nos va a permitir también reconocer los diferentes puntos y las diferentes problemáticas que podemos visualizar. Ahora, el ejercicio primero parte de la construcción individual. O sea, yo como parte del grupo, ¿qué estoy aportando al grupo desde mi perspectiva? Y asimismo, ¿cómo hago para que dentro del grupo formemos un proceso donde se relacione todo lo que nosotros podemos tener? Entonces, ahí es donde debemos tener ese contexto. ¿Sí? Dice, cada uno reconoció un conflicto y dice, una vez reconocido el conflicto, el estudiante debe desarrollar todos los ítems señalados en la tabla del anexo, que ya ahorita también lo comparto, identificando el análisis del conflicto, ¿sí? Y luego participamos en los foros y posteriormente hacemos la realización de la actividad colaborativa, y es cómo entre el grupo escogemos una problemática y desde ahí hacemos nuestro informe de presentación teniendo en cuenta el análisis que ya hicimos dentro de los primeros pasos. Ahí es donde tenemos que trabajar. Haciendo la revisión de los grupos, o sea, yo sé que esta fase especialmente fue larga, pero precisamente porque se les dio la posibilidad de que tuvieran el tiempo, uno, para desarrollar su trabajo individual y ponerlo en el foro, dos, para hacer la discusión y tres, para poder empezar a concretar con el grupo del trabajo colaborativo cuál es el informe final que van a desarrollar. Entonces, ahí es donde yo veo que tenemos dificultad. ¿Cuál es la motivación para todos? Yo les he estado escribiendo a cada uno de los grupos, bueno, tenemos pendiente tal cosa, hagamos eso, pero la idea es que eso nazca de su propio proceso autónomo como proceso de aprendizaje. ¿Sí? Que ustedes motiven también a sus grupos y digan, miren, tenemos esto, tenemos lo otro, y desde ahí armamos nuestro proceso. Y hacen lo que tiene que ver con el proceso del anexo número 2. Ahora, la guía nos solicita asumir unos roles y anunciarlos en el foro. ¿Qué implican estos roles? Estos roles significan que cada uno de los integrantes del grupo va a asumir una labor con el proceso. Pero eso no implica que si, por ejemplo, yo escojo el de alertas, pues sencillamente yo digo, vengan, cuidado, ya se nos va a vencer la fecha. No, yo tengo que hacer parte de ese equipo y de esa construcción de trabajo. O sea, el hecho que cada uno de ustedes haya escogido un rol no significa que no haga ese ejercicio de construcción dentro de lo que nos corresponde y la temática que estamos trabajando. Entonces, nos motivamos, somos líderes, somos revisores, somos compiladores, somos alertas dentro del proceso y todos debemos hacer ese ejercicio de trabajo, ¿sí? ¿Cuál es la actividad que tenemos que desarrollar? Cada estudiante comparte el cuadro de análisis del conflicto en el foro y hace los comentarios oportunos. Tenemos hasta la próxima semana, más o menos hasta el miércoles de la próxima semana, para entregar el proceso. Y luego, como grupo, elabora un informe que refleja cada etapa de trabajo. Y desde ahí genera otro tipo de proceso para subirlo a la plataforma, ¿sí?
¿Preguntas hasta ahí? Niñas. Señora. Ah, bueno, Juliana. Listo, mi María José, gracias. Listo, entonces ahí es donde necesitamos trabajar. Bueno, tenemos nuestra rúbrica de trabajo. Ojo con eso porque necesitamos referenciarlo. Bueno, aquí son todas ya las partes legales. Tenemos 4 criterios de trabajo que son los que vamos a evaluar. El primero es el que nos evalúa el contenido y la argumentación del ejercicio. Segundo, la participación. Tercero, el trabajo grupal. Y cuarto, forma y procedimiento de presentar el proceso. ¿Sí? Entonces, en esa medida, necesitamos poner ese ejercicio en funcionamiento. ¿Listo? Voy a dejar de compartir y quiero mirar si tenemos preguntas hasta el momento, niñas. ¿Preguntas? Niñas, preguntas hasta ahí. ¿Cómo les fue con la asistencia, por favor? ¿Todo bien? Bueno, listo, ya la llenamos. Listo. Les voy a compartir entonces también el formato de evaluación de este espacio, porque nos lo piden. Formulario de percepción, Listo, denme un segundo y pues desde ahí ya vamos haciendo eso porque pues bueno, este es el ejercicio de evaluación. ¿Listo? Entonces, por favor realicemos el ejercicio mientras yo voy abriendo el anexo número 2. Tuturum. Muy bien, voy a volver a compartir mi pantalla y vamos entonces a revisar el anexo número 2 para poder completar el ejercicio y que todas tengamos presente cuál es el punto de lo que estamos desarrollando. ¿Listo? Entonces el anexo número 2 dice formato, identificación, análisis y descripción del conflicto. Cada una de ustedes ya presentó un conflicto en la fase número 1, que fue con el que desarrollamos el ejercicio, y dice, a continuación se presenta el formato a través del cual realiza el análisis y la descripción del caso propuesto para esta unidad. Nombres de los estudiantes, identificación y el número del grupo. Ítem para completar. En este ejercicio del anexo es sencillo el procedimiento, pero sí implica que cada uno de ustedes pues redacte y analice ese proceso. La primera dice, ítems para completar. Primero, descripción del conflicto. Describir el conflicto. Mencionar y caracterizar los actores involucrados en el conflicto que tiene similar proceso al anexo número 1. Describir el lugar donde se genera el conflicto. Explicar el manejo que se le ha dado al conflicto hasta el momento. Y definir algunas alternativas de solución y transformación pacífica del conflicto. ¿Listo, niñas? Entonces dice, exponer los resultados que se esperan alcanzar en las alternativas de solución o transformación propuesta para tramitar el conflicto, mencionar los desafíos que se proyectan con la solución del conflicto, desde las ideas de los autores, y ojo con esto porque nos suele pasar que en el primer ejercicio teníamos que citar el autor que de pronto nosotros consideramos que nos aportaba a esa interpretación y no lo citamos. Entonces aquí nos dice qué conceptos o planteamientos se pueden aplicar a la solución del conflicto,
citar fuentes y agregar argumentación personal y las referencias bibliográficas. ¿Listo? Entonces, dejo de compartir pantalla. Dejo de compartir pantalla y me cuentan entonces, bueno, preguntas, hasta el momento cómo van con su trabajo, si quisiera escucharlas. Yo ya monté mi aporte al foro. Sí. ¿Y cómo vas con tu grupo de trabajo? Porque esa es como la parte más compleja. Todavía no he iniciado. O sea, ¿el grupo no ha participado? No, ¿Tú qué grupo eres, mi Belgi? yo soy del... Ay, espérese. Bueno. Espera que es mi grupo. Yo soy del 25. Del 25. Ah, mi Belgi, ya sé. Sí, ya tú eres conmigo. Sí, señora. Sí, 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 qué gusto. Bueno, y cuéntame entonces, o sea, sí, yo estuve revisando eso y creo que solo un compañero ha participado contigo. Sí, señora, Sergio Bedoya. Sí, entonces, bueno, o sea, ahí sí hay alguna cosa que yo quiero que todas tengamos en cuenta. Sí, o sea, todos tenemos las mismas posibilidades de aportar y trabajar dentro del proceso. Si hay compañeros que no tienen la posibilidad, bueno, ellos deberán asumir su responsabilidad. En este caso, como están trabajando los dos con Sergio, pues apóyesen y presentan el trabajo los dos, ¿sí? O sea, Sí, no señora. esperemos a que aparezca el resto y desde ahí, pues miramos y hacemos el ejercicio, ¿listo? Sí, señora. Listo, mi Belgi, muchas gracias por comentarme y qué gusto que participes en estos espacios, en serio que me significa mucho que estés acá. María José, Yubis, Magali, Juliana, ¿cómo van con sus grupos de trabajo? Cuéntenme, por favor. Tutora, bien, gracias. Pues yo desde la semana pasada yo subí mis aportes al foro. Yo soy del grupo 35. Sí, Y en el foro, pues la verdad tampoco se ha evidenciado ningún aporte de otro compañero. He sido la única hasta el momento. ok. Sí, Hágame. señora. Listo. Bueno, vamos a darle un tiempo prudencial, porque pasa, y bueno, yo me imagino que ustedes dentro de esas dinámicas de la universidad ya conocen los procesos, que en el último momento se aparecen los compañeritos a desarrollar el proceso. Entonces también vamos a poner un tiempo prudencial frente a eso, cosa que respetemos los tiempos de trabajo que hemos tenido. Bueno, les pido el favor, coméntenme, ¿sí? Convóquenme. Si tienen el grupo de trabajo, convóquenme y miramos entonces el proceso y desde ahí, pues hacemos el ejercicio de acompañamiento para la presentación de las actividades. Tengan en cuenta que este trabajo tiene 175 puntos, o sea, es una puntuación alta. Y lo mismo, pues dentro de los procesos tenemos un indicador de evaluación que es el de participación en el foro, ¿sí? Entonces, tengamos en cuenta eso, hagámoslo. En la medida de lo posible, motivemos a nuestros grupos y en lo que yo les pueda colaborar, por favor, díganme y lo hacemos. ¿Listo? No, pues claro, mi Juliana. Pero entonces, bueno, ¿tú de qué grupo eres, Juliana, para yo tenerte presente? Regálame tu apellido completo, mi Juliana y yo. Ah, no, ya lo tengo. Juliana Andrea Martínez de Hoyos. Listo. Juliana Andrea. Por ejemplo, eso, mi Juliana, o sea, si estás en esa situación, cuéntame
y yo miro y te apoyo en ese proceso para que no se te complique la situación por el hecho que tengas esa condición médica, ¿sí? O sea, ahí es donde más debemos apoyarnos. Entonces, desde ahí, bueno, yo ya reviso y pues estoy pendiente también de tu grupo de trabajo para poder realizarlo. Y Magali y Yubis, cómo van con sus grupos? Tutora, pues yo el día de hoy revisé el foro y hasta el día de ayer uno de los compañeros había realizado su aporte. Entonces, habíamos creado un grupo de WhatsApp y otra de las compañeras escribió hace un momentico diciendo que pues en el transcurso de esta noche madrugada realizaba el aporte de ella para que empezáramos pues el trabajo grupal, para que la tuviéramos en cuenta, sí señora. Ok, entonces, desde ahí, bueno, entonces, ¿de qué grupo eres, Linda? Yo soy del 57. Ok, 57. Listo, mi Magali. Listo, familia. Y entonces, Yubis, faltarías tú. Y pues bueno, desde ahí les pido el favor, ¿cómo les fue con el ejercicio de evaluación? Bien, sí, señora, carga perfectamente. Ok, listo, familia. Entonces, bueno, hasta aquí llega el proceso. Espero que les haya podido pues acompañar un momentico en ese proceso de comprensión de los elementos de aprendizaje. Importante que podamos tener ese ejercicio de acompañamiento. Gracias por participar. Des en cuenta que abrimos los espacios, pero son muy poquitos también los que llegan. Y pues en esa medida, pues qué lástima porque estos espacios no son muchos, muy poquitos tutores también los abrimos. Yo tengo la idea pues de abrirlo cada 15 días, pero la participación es mínima. Entonces en esa medida les agradezco muchísimo que ustedes hayan sacado de su tiempo para hacer este ejercicio y desde ahí pues podernos acompañar y que tengamos unos excelentes resultados dentro de nuestro trabajo. Bueno, entonces niñas, no las detengo más para que pues la idea es que tengamos una hora de acompañamiento en los CIPAS y pues desde ahí mirar lo que necesiten. Por favor, escríbanme, tenemos los canales de comunicación, está el correo, está el WhatsApp, está el Sky, tenemos este grupo también por Sky general, están los foros. Entonces, lo que necesiten, me comentan. Bueno. Gracias, tutora, muy amable por siempre abrir estos Bueno, espacios y niñas. aclarar las dudas. No, que Dios las bendiga y quedo pendiente. O sea, la idea es que podamos hacer ese ejercicio pues de cumplir con todo lo que implica nuestro curso y terminarlo como debe ser. Bueno, entonces que Dios las bendiga, niñas, que tengan muy buena tarde y que nos vaya muy bien en todo nuestro proceso. Feliz tarde. Mil gracias, tutora, Bueno, igualmente. a ustedes. Chao, chao.